¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en directo para todos vosotros y vosotras. Estamos en Impulso Emprendedor, vuestro programa, vuestra casa. Informa Radio. ¿Qué tal, Jordi? Bien. que me mira, digo, ¿qué pasa? Ya no me acuerdo ni del nombre del programa. ¿Cuánto tiempo ya? El próximo día presentas tú. ¿Me ves más? Haces tú la entradilla. ¿Me ves más mayor o no? Más mayor, ¿por qué? ¿Qué has hecho? 2 semanas de libre hemos estado. 2 semanas. Sí, ¿Tú? Yo no. ¿No? No. Yo sí. Yo he estado aquí trabajando como las buenas. Yo aquí no, en otro sitio. No, tú en otro sitio sí, como con los montajes que ya nos contarás. Ya lo presentarás, ya. Sí, luego. Vale. Bien, a mi izquierda, como siempre, Javier Cacho, compañero, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Pues muy bien. Muy bien, ¿Tú qué tal? Muy feliz de estar de vuelta. Yo también lo echaba de menos, la verdad. Sí, es verdad, es que habéis hecho campana estos días, lo habéis dejado sola. A mí me dijisteis, no vengas en las próximas 2 semanas. No Eso sé si habréis sería hecho él. algo a mis espaldas, Sería él. pero yo Seguro. lo echaba de menos, la verdad. Saludamos también a nuestro técnico, David, ¿qué tal? Que ya sabéis que siempre tapa nuestras carencias. Bien, arrancamos hoy jueves, son las 5 de la tarde, 1 hora menos en Canarias, lo que tenemos aquí en la mesa. ¿Qué tal? Vamos a hacer una buena introducción, como te mereces. Nos acompaña Manuel Serna Vega, economista, divulgador financiero y fundador de El Inversor Eficiente, uno de los proyectos más influyentes en educación financiera en español. Con más de 1 millón de seguidores, tela, en redes sociales y una audiencia internacional. Manuel se ha convertido en una referencia para quienes quieren entender la economía sin complicaciones. Autor bestseller en Amazon, Estados Unidos, conferenciante y analista económico. Hoy está aquí para ayudarnos a entender cómo tomar mejores decisiones con nuestro dinero, que es lo que más nos duele. ¿Qué tal? Bienvenido, Manuel. Bueno, ¿Qué tal estás? muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Y bueno, la verdad es que como soy vecinos me ha costado poco venir, Sí. porque he tardado como 10 minutos andando. Eso es una suerte. Eso es una maravilla, si no, no vengo. Ay. Pero bueno, nada, agradecerte sobre todo a ti, que has sido la que ha llevado la iniciativa, ¿no?, de invitarme. Y a ellos que no los conocía, pero bueno, seguramente Es que que si son amigos tuyos, seguro que... Por que supuesto. son como tú. Sí, aquí ya somos todos amigos. Somos amigos de todos los amigos, ¿verdad? Sí. No. Calor tengo. Bien, Jordi, que no sé si le quieres preguntar algo, dar paso a tu primera pregunta. Bueno, yo mi primera pregunta un poco es ¿cómo combinas emprendimiento, banca, gente, problemas? ¿Cómo se puede estar con el enemigo y en contra del enemigo? Vamos a humanizar y conectar esas preguntas tan interesantes de Jordi. Que la banca deje de estar impulsando emprendimientos y siendo la palanca que hacía mover el mundo, y ahora ya estamos moviendo el mundo sin palanca? Me gustaría un poco pues que te expresaras sobre eso y cómo... Vale. Bueno, mira, la verdad que es complicado a veces. Lo que pasa que, bueno, pues uno siempre tiene sus maneras y sus formas, ¿no? Yo en mi caso particular, pues tengo 2 personas que me ayudan con las redes sociales, y hay una tercera que es el cofundador del Inversor Eficiente, se llama Jaime, es mi ex compañero de universidad, y entre nosotros pues hacemos un poco todo, con lo cual, bueno, pues eso es una ayuda, eso es una de las explicaciones. Luego hay que tener en cuenta que mi otro trabajo, claro, lógicamente, pues cuando termino, vamos a poner que a las 3 o a las 7, a la hora que sea, pues es algo como limitado, es decir, yo cierro la puerta y ahí se acabó mi trabajo. Pero bueno, es verdad que esta parte de las redes sociales es ilimitada, en el sentido que le puedes echar todas las horas que quieras y nunca terminas, porque cuanto más horas eches, pues es mucho mejor, porque siempre hay historias que poner, siempre hay que mirar la competencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre que es algo que te gusta, además, siempre que tienes resultados, como es el caso, porque pues estamos muy bien posicionados sobre todo en España, México, Argentina. Ayer te lo comentaba a ti, Cristina, y sí. Bueno, pues eché un vistazo en Gemini, que es pues un poco la competencia de ChatGPT, y decía que era un caso estudiar el caso del Inversor Eficiente, como pues alguien en España pues ha alcanzado ese liderazgo, ¿no? En México y en Argentina, sin estar presencialmente allí, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también ayuda. Lógicamente, si no tienes resultados, pues llega un momento que dejas una cosa o dejas la otra, ¿no? Pero en este caso, pues como todo va bien, también
pues en la banca me va bien también, hay que decirlo. Bueno, pues todo eso ayuda. Y bueno, pues gestionando bien el tiempo, sobre todo, porque al final el tiempo es limitado y dando prioridad a las cosas importantes de las que no. Eso en cuanto a tu primera pregunta. Y en cuanto a tu segunda, los bancos también ayudan a las startups, si te refieres a eso en concreto. Lo que pasa es que tiene que haber una serie de garantías, una serie de condicionantes para que se den las financiaciones correspondientes. Ten en cuenta que una startup es, por estadística, a los 5 años, el 95% de ellas desaparecen. Y esto lo saben los bancos, lógicamente. Entonces, bueno, ¿se da financiación a las startups? Sí, se da, por supuesto. Hay bancos especializados o tienen un departamento especial de startup. No te voy a decir nombres porque así no doy publicidades. Pero siempre que se dan unas ciertas condiciones, claro que se da financiación. Pero hay startups medianas y grandes empresas. Y a las medianas y grandes empresas le han estrangulado bastante el circo. Yo personalmente desde pandemia ha sido... han apalancado mucho en pandemia. Pero bueno, no te quiero focalizar en banca porque me gustaría verte más la parte emprendedor. Que me ha gustado porque un emprendedor busca salidas para hacer negocio y he visto que como estás hasta las 3 bloqueado, te has ido a Latinoamérica para tener más tiempo. Claro, así tengo las 24 horas toda la del noche día disponible para mí, efectivamente. Pues Cristina. ¿Tú crees que hay poca educación en el mundo de las finanzas? Bueno, lo que hay poca educación es en general en la población española. En el mundo de las finanzas sí que hay, yo creo que hay suficiente educación, aunque siempre es, bueno, pues sería mejorable en muchos casos. Por ejemplo, pues no sé, en el sector en el que yo trabajo, pues quizás las inversiones pues no es su fuerte, pero depende del departamento, porque hay personas en banca privada, etcétera, porque que sí son muy buenas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, en general la población española efectivamente necesita mejorar su educación financiera. Y es por eso que, bueno, pues cuentas tipo la mía y otras muchas más, pues tienen auge, ¿no? Porque hay una demanda, ¿no?, de conocimientos brutal, y sobre todo las cosas, pues, no sé, ¿qué te digo? Inversiones, por ejemplo, en criptomonedas, que son muy desconocidas, pues hay mucha demanda, por ejemplo. Sí. Inversión en bolsa, inversión a nivel inmobiliaria, pues exactamente lo mismo. Sí, porque a lo mejor hay mucho desconocimiento, ¿no?, como tú dices, de las criptomonedas, pero también hubo una época que estuvo en el foco también de mira, en el punto de mira. Sí, lo que pasa es que hemos pasado como diferentes etapas. Al principio pues era algo como prácticamente como ilegal, aunque era legal, pero la gente lo interpretaba como que era algo ilegal, por algún motivo. Y esa etapa ya se pasó y actualmente, bueno, pues ya generalmente conocemos a alguien, algún amigo, algún tal que sí que invierte en criptomonedas y se está, digamos, generalizando el uso de criptomonedas. También es que, bueno, claro, el acceso desde los bancos tradicionales no se puede comprar criptomonedas, con lo cual es un impedimento. Mira, aquí sí que te doy la razón, que los bancos en ese sentido... Lo que pasa es que estamos en la cultura del miedo, y a nivel de miedo, cuando tú ves que un negocio puedes perderlo todo, porque en criptomonedas también ha habido muchas criptomonedas que han hecho quiebra, pero bueno, como cualquier otro negocio. Entonces, esas quiebras a los inversores pequeños o familias sí que les ha costado mucho creer en criptomonedas, aunque sí que está ciertas criptomonedas que están en auge y están funcionando bien, pero aún no es un valor muy comercial, al igual como se invierte en oro, que es un valor seguro, o en ladrillo, pero un poco la cultura del ahorro o de llevar capital riesgo, yo creo que se ha perdido toda esa cultura. O sea, era más fácil antiguamente, cuando estábamos en épocas de campo, que ahora, porque lo que es el riesgo y el intercambio monetario por cosas, se está perdiendo los valores, y las inflaciones están haciendo que todo sea un juego muy ficticio. O sea, no sé si compartes con nosotros que estamos en tierras movedizas y que no hay nada estable dentro de la parte financiera de cómo se está moviendo la economía española. Pero exactamente ¿a qué te refieres exactamente? Porque claro, la economía es muy amplia. Sí, pero a nivel micro, porque si me meto en macro es diferente, pero a nivel micro lo que puede tener un empresario pequeño o autónomo, que son los que nos siguen en la emisora,
yo me acuerdo que antaño daban pólizas para todo, ¿vale? Sí. Y toma, ya la tienes, ya la firmarás cuando puedas, ¿vale? Y ha pasado a, hostia, una tarjeta de crédito, espérate, vamos a hacer la de débito, espérate 3 Con años y ya intereses. después veremos si te la hago de crédito, ¿no? Entonces, todo eso que antes había una credibilidad y había unas acreditaciones bancarias, empresas, y que ahora no existen, creo que está dando una vuelta en negativo, ya que los emprendedores y las empresas sean mucho más conservadores y las inversiones las miren mucho. El problema es que tenemos un socio-estado que lo que hace es intentar sacar todo el fruto posible al negocio. Entonces, el empresario se encuentra con menos capacidad de inversión, ¿vale? Y el Estado mete más cargas fiscales a la empresa. Entonces, Sí, eso crea una cierta incertidumbre grande. Mira, la parte, por ejemplo, de bancaria, es cierto que la evolución de los bancos ha sido, bueno, en los últimos tiempos vertiginosa. Además, el sector bancario es muy potente, el nuestro, el español, a nivel internacional. Ten en cuenta que, por ejemplo, en México el banco número 1 es el BBV, el banco número 2 es el Santander. Brasil, pues el Banco Santander es el cuarto, más o menos. El Banco Santander en Inglaterra es el tercero o el cuarto también. Con lo cual tenemos una industria muy buena. Es decir, ha evolucionado muy rápido en muy poco tiempo. ¿Qué pasaba antes? Que, bueno, pues de alguna manera las personas que trabajaban en los bancos pues tenían una cierta autonomía. Es decir, pues conocían a ese señor, pues en base a eso tenían una relación X y ellos mismos tenían facultades para dar préstamos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la aparición de, bueno, pues las nuevas tecnologías, ordenadores, etcétera, etcétera? Pues todo se ha ido, digamos, haciendo como más objetivo. Es decir, pues cada vez que se da un préstamo, un tal, pues va todo por estadísticas y variables. Entonces, claro, a nivel estadístico, pues es más probable que un autónomo pues te deje de pagar que una gran empresa. Es que esto es así por probabilidad. Entonces, se debe a esto un poco, ¿no? La evolución de tecnológica, pues los bancos se equivocan mucho menos que antes, porque claro, el tema personal, pues tú de alguna manera pones emociones dentro de esa decisión, pero un ordenador no tiene emociones. Va la estadística pura y dura. Y entonces por ahí un poco lo que tú me acabas de decir. Luego el tema del Estado, pues efectivamente cada vez el Estado es mayor y cada vez los impuestos son mayores, y esto es algo que perjudica a los autónomos y a todos. Sí. Entonces, pues convendría bajar un poco la carga fiscal, porque además es agobiante, ya es que te cobran por todo, porque... Y yo en mi libro, en El Inversor Eficiente, pues citaba, por ejemplo, pues el hecho de que te tengas que pagar al aparcar y ese tipo de cosas que lo vemos ahora normal. Luego también lo hablaremos. Pero no había sido normal nunca, ¿eh? Claro. Se ha ido adaptando, ¿eh? Sí. Pero y esto de, ahora que sacamos el tema de impuestos, que es interesante, ¿tú crees, Manuel, porque yo siempre he escuchado que hay que diferenciar entre lo que es carga fiscal o presión fiscal y esfuerzo fiscal del ciudadano? Ese esfuerzo fiscal, que por lo que yo sé, en España es mayor comparativamente hablando con nuestros países de alrededor de la eurozona y demás, ese esfuerzo fiscal viene dado, esfuerzo fiscal alto, por salarios bajos poco competitivos o presión fiscal excesivamente alta comparado con otros países. Bueno, en líneas generales, España más o menos estaría de mitad de tabla hacia arriba. Hay países mucho peores, que como por ejemplo Francia. El Estado es terrible. Aquello es impuestos por todos sitios y bueno, esto es alucinante. Pero bueno, aquí en España poco a poco vamos hacia lo que es Francia. Bueno, también un poco en función de la tendencia política de cada gobierno. Sí. Y bueno, tenemos el Partido Socialista que está en el gobierno y bueno, pues es más tendente a eso, a incrementar la presión fiscal, porque eso es su ideología. Entonces al final ponen en práctica su ideología. O sea, y hay una receta tuya que sería, por ejemplo. Receta si fuera presidente. Por ejemplo, por ejemplo. Sí. Si el día de mañana eres presidente, ¿qué haces con los impuestos? A ver, ¿O qué haces con el gasto o con los ingresos? No, pero yo viniendo para acá, Javi, que te hago un inciso, los impuestos están subiendo, pero estaba viendo un podcast de análisis y resulta que España es el cliente óptimo para todo esto que consume Ábalos y compañía.
Yo creo que nuestra presión fiscal viene al exceso de consumo de esos servicios, ¿eh? Sí, ¿verdad? Porque resulta que España es el que más servicios ofrece en ese sentido. O sea, igual hay que reducir el IVA de ese servicio. No, pero yo creo que va sin, yo creo que ¿eh? va sin IVA eso. El que vaya con IVA. Si esos servicios fueran con IVA, reducirían impuestos a los demás. Madre mía. Acabamos con la deuda pública Pero, española. Rápido. ahora hablamos de esto. Fuera de coña, Ahora, cuando termines lo que comento. somos trending topic en consumo de eso, ¿eh? Pasa que habrán 3 o 4 que consumen demasiado, que son los de Yo en la socialistas. época de pandemia, sabéis que habían ofrecido al Estado unas ayudas, pues hoy me llega la noticia que tengo que devolver la ayuda. Ah, sí. Después de tantos años, digo. Bueno, yo tengo ¿y cosas clientes que mayores? han devuelto muchas ayudas de esas. Sí, sí. Pues a ver, en España creo que es prácticamente el 90% que Yo lo tienen tengo que muchos devolver. clientes que están 90%. devolviendo cobros del ERE, Jolines. del ERTE, Sí, de también la hay unos pandemia. follones, sí. Y Una dices, vergüenza. como a un trabajador le estás diciendo que te devuelva el dinero. No, es que es muy... Oiga, usted ha estado en el ERTE, no le he dejado Récord de trabajar. recaudación, porque este año creo que ha habido récord de recaudación a nivel impositivo, con impuestos. O sea, que es muy heavy. No sé, yo no sé en qué se gastan el dinero nuestros... ¿A que no lo sabemos? Polites, A ver, no. Ese es el problema, la percepción que tienen los españoles de... pues, Ah, que no, su sí, no, dinero pero- va a ciertas cosas que no, donde no deberían de ir. Yo creo Ese es el que problema. eso ha dejado de ser percepción ya, ¿eh? Sabor muy Es más real, realismo, ¿no? Eso ya tiene saborcillo. Bueno, eres también el creador de una marcha hispano aquí en España, ¿verdad? Ajá. A través también del mundo financiero. Cuéntanos esa iniciativa, porque creo que eres el responsable, es el fundador Bueno, de estas marchas. Yo nací el 12 de octubre. Wow, con eso ya, Entonces, con eso ya. La Guardia Civil, vamos. partiendo de eso, ¿verdad? Bueno, siempre desde pequeño pues me emociono con el desfile militar el 12 de octubre. Sí. Lo siento muy adentro y es algo que pues no me tengo que forzar nada porque es algo que me lo toca la llevas. piel sensible. Entonces, Sí. además pienso que ha sido una injusticia, ¿no? Todo lo que han hecho con nosotros, la percepción que tienen en América, en algunos países de España, cuando realmente España ha sido como esa madre que lo da todo por sus hijos, porque al final no ha sido como Inglaterra, que pues es casi prácticamente una madrastra, ¿no? Para Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero España pues ha sido esa madre que lo da todo y además incluso, bueno, hablando del caso de México, es que en algunos momentos México ha sido más importante y a nivel económico más fuerte que lo que era España. Con lo cual, bueno, pues todo esto es una injusticia, es decir, ¿de dónde viene esa injusticia? De la leyenda negra. La leyenda negra es algo que han inculcado pues tanto los anglosajones como los holandeses, como los alemanes, en general todo el mundo. Y bueno, claro, todo eso ha calado y poco a poco pues hay una percepción negativa de lo que se hizo en América. Entonces esto es una injusticia. Y a mí las injusticias pues nunca Ya. me ha gustado. Con lo cual, bueno, pues eso me hace de reaccionar y me hace de tomar yo la iniciativa, porque bueno, pues en base al número de seguidores que tengo, etcétera, etcétera, pues era una de las personas que podía encauzar ese movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues contacté con diferentes personas y demás en la primera marcha. Y bueno, la verdad que estuvo muy bien, que creo que has visto un vídeo Sí, de la lo hemos marcha. visto. Y bueno, pues Sí, la pancarta impresionante. ponía Unión Hispana. Efectivamente. Y lo que queremos es unir a los países de habla hispana, que nos han troceado en diferentes trocitos para hacernos más débiles y más manejables. Y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. O sea, No, y nos quieren enfrentar, de hecho, también. Sí. Bueno, de hecho, han sido. Bueno, nosotros hemos sido madres de ellos y muchos años han sido padres nuestros. Correcto. O sea, España emigró mucho a Latinoamérica. De hecho, en ciertos sitios nos llaman gallegos a todos. O sea, dice, ¿tú eres gallego? No, soy español. Gallego, Es lo ¿no? mismo. Sobre todo en Pero- Argentina, ¿no? Sí, pero que son tierras hermanas. O sea, al final España y Latinoamérica tienen familias que comparten países.